Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pues la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy, miércoles ya 30 de marzo. Iniciamos este episodio podcast con una muy buena canción desde las montañas de Colombia con la banda Iron Maiden.
Estaba sonando la canción de Evil Dan Men Do de la gran banda Iron Maiden, versión 2015 remasterizada, canción que ha sido colocada en la descripción de este episodio podcast con su enlace a YouTube para que lo puedan encontrar, la puedan buscar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, en las aplicaciones de música de su preferencia, por si les gusta esta muy buena banda que es Iron Maiden. El podcast de Pues la Verdad se emite en vivo y en directo a través de Spreaker desde las 5 de la tarde, lunes a viernes, o en el caso de hoy, que se emite en diferido por cuestiones de logística. Así que ya saben, nos pueden escuchar en vivo en Spreaker, también en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Le mandamos un saludo a todas las personas que nos acompañan desde el grupo oficial en Telegram de Pues la Verdad. Ya saben, toda la info, todos nuestros enlaces están aquí en la descripción de este episodio podcast de Pues la Verdad. Yo hoy les digo que hay que ser firmes contra la injusticia, hay que pelear contra la corrupción, hay que escuchar el podcast de Pues la Verdad, y hay que recordar que la familia es primero. Así es, la familia es primero y el campo colombiano también, y transmitiendo aquí en este podcast en diferido de Pues la Verdad, podcast pregrabado. Desde las montañas de Colombia ponemos música de la tierrita, música del campo. Me encuentro en el bonito municipio de Zipacón, Cundinamarca, en una fría tarde llena de neblina con amagues de lluvia. Y aquí estamos listos para iniciar el episodio podcast de hoy. Y bueno, entrando ya en materia, hay que comenzar a hablar sobre, pues, el uribismo insiste en el fracking. Y qué mejor momento de estar aquí en las bonitas montañas de Colombia para hablar sobre ese gran impacto ambiental que quieren ocasionar los uribistas dentro de su hambre, dentro de su apetito voraz por destruir el medio ambiente. Porque esto del fracking solo beneficia a quienes se lucran con el tema del petróleo. Así de sencillo. Han sido numerosos los grupos ambientalistas, han sido constantes las pronunciaciones frente a lo que ha establecido la Corte Constitucional, lo que han establecido las diferentes consultas populares, lo que han establecido las diferentes comunidades, en donde pues establecen que no se puede llevar a cabo el fracking en un territorio como Colombia, dadas las circunstancias de la geografía, de la diversidad que tenemos a nivel de flora, de fauna, pero también para proteger los recursos hídricos, los cuales son, bueno, pues muy escasos, pues es nuestro recurso más valioso y sencillamente cada vez nos estamos quedando más sin agua. No podemos disponer de nuestros recursos tan abiertamente como se pensaba cuando éramos niños o décadas atrás, que pensábamos que porque dejamos el agua abierta nunca se iba a acabar, o que sencillamente no. Ya hemos vivido etapas de sequía, etapas del desastre por el cambio climático que ha ocasionado que también en Colombia, por ejemplo, muchas personas no tengan hoy acceso al agua, no tengan acceso a los alimentos. Pero no, el uribismo insiste en que sencillamente el fracking se tiene que hacer, y lo están haciendo desde el gobierno central. Saben muy bien que a Iván Duque le quedan las horas contadas en la presidencia. A Iván Duque, un presidente que hoy no goza de popularidad, sino que es un presidente inmensamente impopular, y que tienen también las horas contadas siendo mayoría en el Congreso. Entonces están impulsando lo que más puedan para dejar listos esos contratipos.
nos están diciendo que es que solo tenemos pocos años de reservas, que solo podemos tener pocos años ahorita de recursos, que si no se sigue y se continúa el tema de la exploración, que si no se hace el fracking, pues sencillamente vamos a estar jodidos, vamos a estar mal, vamos a estar pues en muy malas condiciones. Y eso era lo mismo que decía el ministro Carrasquilla cuando era ministro de Hacienda el año pasado, si ustedes recuerdan, antes de la polémica reforma tributaria, que decía que el país solo tenía unos cuantos meses de caja y que necesitaban sí o sí esa reforma tributaria, y después de eso no se volvió a hablar nada. Se han demostrado que el gobierno nacional ha gastado nuestros recursos en otros estamentos, en cosas que no le corresponde, se ha puesto a recibir afganos, se ha puesto a mandarle recursos a Ucrania, se ha puesto a gastar y a gastar y a gastar, mientras pone al hermano del presidente a viajar sabroso, a vivir sabroso, porque a ellos sí les gusta vivir sabroso, pero no les gusta que una persona como Francia Márquez diga que vamos a vivir sabroso. ¿Qué dice el uribismo frente al fracking? Escuchemos, vamos a bajarle aquí a la música y escuchamos lo que dice el doctor Londoño al respecto en el programa de hoy de La Hora de la Verdad, en la sección de Al Oído. ¿Qué hubiera pasado en los Estados Unidos y en el mundo si hubieran llegado estas últimas circunstancias y los Estados Unidos no estuvieran practicando el fracking y no tuvieran una producción gigantesca de petróleo no convencional, que es como se le llama al que está muy clavado en la tierra y que se puede extraer sin peligro ninguno para el medio ambiente? ¿Qué hubiera pasado? Me pregunto yo. Pues no hubiera habido desarrollo, condenados al subdesarrollo, quién sabe por cuántos años, como estamos condenados nosotros. Los Estados Unidos estarían en una situación insostenible, el mundo entero, de las manos de Rusia y de quienes tienen explotación de petróleo, porque el petróleo se habría acabado. El fracking es la manera de rescatarnos, el fracking es la técnica que permite sacar petróleo del fondo de la tierra, sin perjuicio para nadie, pero con ventaja para muchos. El fracking produce una cantidad de petróleo enorme, está comprobado, está demostrado y no tiene ningún problema el fracking. Pero ahí están los ambientalistas. Ya veo las acciones populares y las tutelas para evitar que sea una realidad el inicio del fracking. Sí, exactamente. El fracking. Es que aquí todo lo que se llama desarrollo tecnológico y todo lo que favorece al país tiene unos enemigos fundamentales que son los ambientalistas, los mismos que no protestan con la deforestación, los mismos que no se le enfrentan a las FARC, a los cocaderos, los que no hacen valer los derechos del medio ambiente de verdad acosado y destruido por obra de los cultivos ilícitos. Esos mismos son los que impiden el fracking y los que salen a hablar mal del fracking sobre la base de unas teorías ambientales que están desbordadas por los acontecimientos. En los Estados Unidos hay fracking en grandes cantidades, una producción petrolera inmensa. Los Estados Unidos se han salvado de una situación insostenible desde todo punto de vista gracias al fracking. Pero aquí no se puede. Los ambientalistas lo prohíben, como prohibieron en Europa también la explotación de gas. Y ahí está Europa, dependiendo de Rusia. Ahí está, Europa en lo que está. Los ambientalistas. ¡Qué horror! Qué horror los ambientalistas, dice el doctor Londoño, y los cataloga como enemigos. No por nada, aparte de asesinar líderes sociales, terminan asesinando a líderes ambientales. Hace poco, ¿no? Recordábamos y veíamos cómo salían en las noticias el asesinato de unos líderes ambientales que protegían los páramos. Claro, esa gente es incómoda para el uribismo. Ellos son incómodos. Y la FLIP no va a decir nada al respecto. La FLIP sencillamente no va a cuestionar, no va a pedir alguna rectificación al doctor Londoño, porque él está haciendo uso absoluto de su derecho absoluto de la libertad de expresión. Que el doctor Londoño diga que los ambientalistas son enemigos del uribismo, que son enemigos de la patria, que son enemigos del progreso, no, eso no es estigmatizar, eso no es... No, eso, él está hablando, y él es libre de opinar eso y de decirlo en un medio tan importante como lo es RCN Radio, porque sí, La Hora de la Verdad se emite dentro de la plataforma de RCN, tiene emisora propia y demás. Eso sí está bien, decir que los ambientalistas son enemigos. O sea, los están catalogando al mismo nivel de los guerrilleros, de los narcoterroristas. No, o sea, los ambientalistas son lo mismo. Están diciendo que ellos sí no salen a protestar, ¿no? En contra de la deforestación. Claro que sí lo hacen. Y ellos condenan cada uno de los ataques que incluso hacen las guerrillas a los oleoductos. Lo que pasa es que, como eso no lo pasa ni RCN ni Caracol, porque ellos son muy selectos en la información que suben, pues entonces sencillamente no lo mencionan, no les conviene.
No, porque ellos quieren crear una imagen que el ambientalista es lo mismo que un guerrillero, que el ambientalista es lo mismo que un terrorista, que el ambientalista sencillamente es un enemigo. Y a los enemigos pues se les combate, ¿cierto? Miren que esa es la postura del uribismo. Y lo hace a través de los medios de comunicación. Y vuelvo y digo, ¿y la Flip? No, la Flip respeta eso. A la Flip le gusta que el doctor Londoño y que los uribistas utilicen los medios de comunicación y digan lo que tienen que decir. Así de sencillo. Y mientras tanto, pues nuestros recursos hídricos, nuestros recursos naturales, pues, ¿en qué están? Pues, en la disposición de lo que firme un tipo ignorante, como lo es Iván Duque, desde la comodidad de un escritorio en el centro de Bogotá. Y es que ustedes lo escucharon ahí en el audio del doctor Londoño. Las autoridades regionales se opusieron. ¿Por qué? Porque esta es una decisión que están tomando desde el gobierno central, desconociendo una realidad, desconociendo la postura que tenga la gente que gobierna en esa región. Esto es puro autoritarismo. Y no me vengan a decir que es que el presidente es legítimo en eso, porque no, es que el presidente tiene que gobernar y cogobernar con la gente. Gobernar y cogobernar con los alcaldes y gobernadores. Y esto no se trata que vengan a sacar licencias porque sí, porque sencillamente necesitan apurarle al tema del fracking para dejar esos contraticos firmados y llevarse su CBY, porque es que eso no tiene de otra. Porque si es una medida y es una decisión tan importante, ¿por qué no se la dejan al próximo gobierno, sea el que sea? Que sea el próximo gobierno el que tome. Porque muy seguramente, si llega a ganar un gobierno alternativo, pues va a tener que buscar las formas de deshacer lo que este gobierno deje frente a las firmas de los contratos que muy seguramente Duque quiere dejar. Si es un gobierno tipo Fico, pues le va a dar continuidad. Por ahí en la silla vacía, hace unos días atrás salió un hilo en donde ponen en rojo y en verde preguntas muy concretas en donde ellos respondían sí y no, y ahí están pues las respuestas de Fico y los demás frente al tema del fracking para que lo tengan en cuenta. Vuelvo y digo, clave esto, importante esto. Catalogan de enemigos a los ambientalistas y mientras tanto piden celeridad por el tema del fracking y además de que osan compararse con Estados Unidos. Es que en Estados Unidos, sí, pero es que el territorio y el terreno y la geografía de Estados Unidos es muy distinta. Y no porque lo hagan ellos, entonces aquí lo venimos a hacer, no. Aquí nos movemos de unas formas muy diferentes. Aquí sencillamente la geografía nacional y nuestros recursos hídricos son muy distintos a lo que hay allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, si quieren, pueden hacer todo lo que quieran. Es más, hasta han puesto bombas atómicas ellos mismos en Nuevo México y en otros estados para probarlas, para mirarlas, para ver a ver qué tanto detonan. Construían ciudades y demás, detonaban una bomba atómica y lo hacían. Aquí en Colombia no podemos hacer eso, entonces no porque los gringos lo hacen, entonces venga, hacemos pruebas de ese estilo, no. Aquí no lo podemos hacer, porque resulta que el impacto pues va a ser mucho más grande por el tema de la flora, la fauna, nuestros recursos hídricos y demás. Lo mismo aplica para el fracking. Así de sencillo, van a decir, uy Andrés, pero qué exagerado, estás extrapolando esa comparación, es que estamos hablando de fracking, no de bombas atómicas. No, lo que pasa es que Estados Unidos sí se puede dar la libertad de probar y hacer lo que se le venga en gana y allá ellos. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia tenemos que ser responsables porque primero nosotros somos un país mucho más pequeño. Segundo, nuestros recursos son limitados y son valiosos. Y un gobierno responsable sencillamente no los va a poner en juego para darle gusto a unos intereses muy particulares porque sencillamente hay que hacer el fracking porque sí. Y no, tampoco sirve que nos vengan a poner el ejemplo, ay, es que Europa porque dependía entonces del gas ruso por presión de los ambientalistas, entonces mire hoy cómo está. Pues no, porque ya Estados Unidos dijo que le iba a vender el gas a Europa. Y es un gas más caro, y es un gas licuado, y es un gas que les va a llegar desde Estados Unidos, porque ese era uno de los intereses que tenía Biden y que tenían los Estados Unidos con Europa, que Europa no le comprara gas a Rusia y que más bien se los comprara a ellos mismos. Ya lo lograron y ahí le van a comprar, entonces que los europeos estén en crisis, no, sencillamente van a tener que pagar más por ese gas, así de sencillo. Y otra cosa, los ambientalistas en mucho tienen la razón y hay que tener en cuenta también el mercado. Sencillamente el petróleo cada vez más está en desuso. Algo que a los uribistas no les gusta. No por nada, y lo veía en el grupo en Telegram, que el gremio de los camioneros
apoyaron abiertamente a Fico como candidato a la presidencia. O sea, los camioneros van con Fico. Y eso tiene mucho sentido. ¿En qué? Primero, los camioneros, el gremio de los camioneros y el gremio del transporte terrestre siempre se han opuesto a que se retorne al sistema férreo para transportar carga y pasajeros. ¿Por qué? A ellos no les conviene. En los países en donde sencillamente hay trenes y en los países en donde sencillamente funciona en debida forma un sistema férreo, prevalece ese sistema férreo sobre la carga de transporte y sobre la carga de pasajeros. Porque la gente prefiere viajar en tren. En tren se viaja muy sabroso, se viaja muy bonito, es muy rico viajar en tren. En carga es mucho más efectivo. Pero no, los camioneros saben que con eso les van a joder, entonces apoyan a Fico porque saben que con Fico el tema férreo, como lo ha sucedido con Duque, con Santos, con Uribe, con Pastrana, con Samper y para atrás, pues sencillamente no se va a llevar a cabo. Les cuento algo, por ejemplo, el Regiotram. Tengo información, porque conozco a gente que está muy metido en eso, que han recibido numerosas protestas, han recibido numerosos bloqueos, han recibido numerosas quejas del gremio de los buceteros que transportan gente desde Facatativá, Mosquera, Madrid y demás hacia Bogotá con el tema del Regiotram. El Regiotram es un proyecto que está en horas de que inicie la construcción porque ya todo está establecido para conectar a la ciudad de Facatativá con el centro de Bogotá, en un tramo que se espera y se estima que sea de 40 minutos en el trayecto. Y como en toda la sabana de Occidente hay mucha gente que trabaja en Bogotá, pues le conviene más usar el Regiotram. Pero eso no lo quieren permitir el gremio de los buceteros. Eso mismo pasa a nivel nacional con el tema de la carga y también con el tema de los pasajeros. Y resulta que el tren se puede mover con energías limpias. En Alemania han estado probando trenes que ni siquiera dependan a nivel eléctrico sino de otros componentes, incluso por ahí había uno de hidrógeno y de otras cosas con paneles solares, un poco de vainas. La tecnología está avanzando hacia eso. Eso no lo quiere el uribismo. Y resulta que ellos dicen que los ambientalistas son los enemigos del progreso. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos del progreso? Bueno, mientras estoy haciendo aquí este episodio podcast, me llega una notificación en un canal de alertas de terremoto en Telegram. Terremoto en Nueva Caledonia de 7 grados. Esperamos a ver qué más pasa, qué más información nos puede llegar al respecto para irselas comentando o comentarlas en los próximos episodios podcast. Hablemos de lo otro. Hablemos de que en el gobierno de Iván Duque volvieron los falsos positivos. El que dijo Uribe 2.0, ese es el 3.0, porque el primero fue Santos, el segundo fue Zuluaga, Duque es el tercero, sí. El que dijo Uribe 3.0, pero el que llegó a la presidencia después de Santos, que es Iván Duque, pues en este gobierno han vuelto los falsos positivos. Doña Jen, a quien le mandamos un saludo muy amablemente, me había compartido el trino de Diana Sánchez Lara. Ella es defensora de derechos humanos y de la paz en Colombia, así aparece en su cuenta de Twitter, @DianaDefensora, y trinó el día de ayer a las 5:15 de la tarde, día de ayer 29 de marzo. Gravísimo esta denuncia, según el cual el ejército colombiano habría asesinado a varias personas indígenas y campesinas en Puerto Leguízamo, Putumayo, haciéndolas pasar por disidentes de las FARC. Esperamos respuestas urgentes. Y nos comparte un comunicado de prensa de la Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte, Cauca, Cofanía Jardines y de Sucumbíos y Piales, Nariño. 29 de marzo de 2022, Putumayo. Me voy a permitir leerlo en completo para que ustedes puedan ver sobre lo que está sucediendo pues en esa parte del país. Presuntos combates informados por fuerza pública se ven como un posible falso positivo, prácticas de violencia, incremento de crisis humanitaria en la región, pronunciamiento público. El 28 de marzo de 2022, en la vereda El Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, en medios oficiales se reportan resultados de un operativo donde informan varios cuerpos de personas asesinadas y presentadas como disidentes pertenecientes a un grupo armado. Ahí nos comparte un enlace de Semana, de la revista Semana, Vicky Dávila, Luis Carlos, María Andrea Nieto, ¿no? Ahí está.
Según la información conocida hasta el momento, se mencionan 11 personas asesinadas. A nuestra red de derechos humanos, hasta el momento hemos podido establecer que entre las personas asesinadas se encuentran: primero, Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso, elegido en el proceso de nuevos dignatarios comunales. Segundo, Ana María Sarria Barrera, esposa del presidente de la Junta. Tercero, Brian Santiago Pama, menor de edad, 16 años. Cuarto, Pablo Panduro Coquinche, gobernador del Cabildo Quichua. Quinto, Óscar Olivio Yela, no tiene descripción. Sexto, dos personas más conocidas como Pequeño y Cuellar. Todos ellos, según manifiesta la comunidad, eran habitantes de la comunidad, reconocidos y reclamados hoy. Entre las personas heridas, Willington Galíndez, Vanessa Rivadeneira Reyes, Nora Andrade. La comunidad reporta cuerpos desaparecidos, también informa desplazamientos de los habitantes de la vereda ante la preocupación y el miedo que estos hechos causan y el rechazo rotundo al reporte que hasta el momento ha hecho el ejército. Ante estos sucesos, desde la Red de Derechos Humanos, comparando lo informado por la fuerza pública y lo denunciado por los familiares en denuncia por Facebook, ahí ponen el enlace, exigimos investigación y misión de verificación en campo, acudiendo al derecho que tienen las comunidades a ser atendidas, escuchadas y acompañadas y aclarar en debida forma los hechos presentados. Grave esto, porque entonces, de corroborarse, de ser cierto esto que nos están alertando, pues han vuelto los falsos positivos en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno uribista de Iván Duque, en el gobierno del que dijo Uribe. Grave esta situación, y curiosamente, el doctor Londoño en su editorial hablaba sobre unos peligrosos cocaleros en el Cauca, la misma tierra en donde nació Francia Márquez, que sacaron corriendo al ejército, y reclamaba mano firme, mano dura. Voy a bajarle otra vez aquí la música para poner un fragmento del audio que tengo sobre la editorial del día de hoy, 30 de marzo, del doctor Londoño. Queridos amigos de la hora de la verdad, estamos recordando un hecho singular. Soldados del glorioso ejército de Colombia fueron a un lugar en el norte del Cauca, un lugar donde nació quien es hoy la fórmula presidencial de el candidato de la extrema izquierda, del candidato de los comunistas del señor Petro. La señora Francia Márquez nació en ese lugar. Los soldados llegaron y tenían el encargo de destruir la coca que abunda en esos sitios, la coca que mata, la coca que destruye hogares, la coca que acaba con un país entero. Allá llegaron y fueron tranquilamente rodeados por lo que se llaman los campesinos de la zona, que no son otra cosa que los cocaleros. Como el ejército tiene orden de no disparar, como no saben qué hacer, como sus comandantes ignoran cuál puede ser su actitud cuando pasa una cosa semejante, permitieron que los rodearon, los estrujaron, los maltrataron, los montaron en un vehículo cualquiera y les ordenaron que salieran del territorio. Y efectivamente tuvieron que salir de donde estaban, dejando sin cumplir la tarea de eliminar los miles de matas de coca que están desolando esa región. Ante acontecimientos como ese, señores, uno se pregunta, ¿quién manda en Colombia? ¿Dónde está la autoridad? ¿Qué es lo que significa el glorioso Ejército Nacional y cuáles instrucciones tiene para cumplir su cometido? Por encima de cualquier consideración.
Ay, Javier Ruiz, sintiéndolo mucho desde aquí por la previsible eliminación de Colombia. Era previsible. Colombia no iba a ganar. Y aquí con el coro de los gansos de fondo, hay que decirlo. Yo no sé usted qué esperaba, o qué esperaban ustedes. ¿Que Colombia clasificara a qué? ¿A pasar más vergüenzas? No. Ya, Colombia se eliminó. Es obvio que un equipo que no gana, es obvio que un equipo que duró no sé cuántos minutos sin marcar un gol, que se dejó hacer más bien muchos goles, que regaló puntos de local, pues no iba a clasificar. Así de sencillo. Esto no hay que darle más vueltas. Así que el estrés, el sufrimiento, pues era algo que se podía haber ahorrado uno con antelación. Así que sintiéndolo mucho por don Javier, por @contraguarria, acompañándolo desde la distancia. Ánimo, muchacho, ánimo que ya dijeron por ahí que la selección Colombia está aprendiendo para poder levantar cara y pensar en el próximo mundial, que no sé en dónde será, pero bueno, por allá, donde sea. Luis Díaz, por ahí me lo escribía John David Ospina, el diseñador del logo de Pues la Verdad. Me decía Luis Díaz va a ser el nuevo Juan Pablo Ángel, goleador, pero que no, sin ir a mundiales. Bueno, ya, con esto y con esta música triste de fondo me despido del Twitter institucional otra vez, @pues la verdad, de Javier @contraguarria, el mío @jp008. Mañana nuevo episodio de podcast con Javier, con @ivandacho de tiendainformática.com. Un podcast muy sentido, muy lastimero, con lágrimas en vivo, hablando sobre la eliminación otra vez de la selección Colombia. No siendo más, yo me despido desde las montañas de Colombia. Muchísimas gracias, nos escucharemos el día viernes. Estaré alistando todo para poder subir un nuevo episodio desde aquí, desde este bonito clima en Zipacón, Cundinamarca. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.